buenas tardes. ¿Cómo les va? Nos da muchísimo gusto saludarles en esta cápsula de Descubriéndonos. ¿Cómo estás, Mauricio? Buena Muy tarde. bien, Luz, José. ¿Cómo estás? Muy bien, Luz, Ay, Mauricio, ¿qué tal? Emanuel. Y pues hoy con este tema que es muy común encontrarnos en los requerimientos de parte de la gente que llega a consulta, que tiene que ver con la soledad. Y la pregunta de por qué nos abruma la soledad. Esta circunstancia en la que continuamente nos encontramos a muchas personas, jóvenes, adultos mayores, que eh, están con personas con las que no se sienten bien, padeciendo circunstancias que les molestan, que les incomodan, que les hacen sentir tristes, abrumados, y sin embargo ahí están. Y que llegan y un poco en esta queja de que tratan de arreglar las cosas, tratan de que las cosas sean diferentes, de comprenderlos, y además van como que maquillando cada una de las partes que están alrededor por no confrontarse con esa circunstancia del asunto de la soledad, porque les es abrumadora, porque es una carga así pesada que les representa algo muy difícil. ¿No es así, José? Sí, hay una frase de aquí del altiplano central mexicano que me gusta mucho, que dicen, ¿cómo estás? Dices, bien, solito y mi alma. Pero entonces no estás solito, estás con solito y tu alma, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, un niño que de repente está en la oscuridad, y que le tiene miedo a la oscuridad. Porque en esa oscuridad es el telón donde va a proyectar todos sus monstruos, todas sus inseguridades, todas sus cosas, ¿no? Ese es el problema de tener miedo a estar solo, porque es cuando estamos con nosotros mismos, con los monstruos que nos habitan, con los demonios que nos torturan. Y es donde a veces esta relación que hemos construido con esta voz que llamamos voz de la conciencia, que felizmente Lacan pudo identificar con claridad, diciendo que las caricaturas esas donde está el diablito y el angelito, ¿no? Susurrándonos cosas, son mentira. Porque hay un diablito que está vestido de diablito y hay otro diablito que está vestido de angelito. No hay angelitos aquí, puros diablitos. Entonces hay vestidos uno que sí parece diablito, como el policía bueno y el policía malo, ¿no? Así igualito es el super yo. Y entonces a veces esta forma de someternos al super yo es tan fuerte, tan fiero el super yo, tan cruel, que la soledad es el permitir el acceso a su ferocidad, a estar atrapados a esta cuestión tan terrible. Entonces estamos queriendo salir de nosotros mismos, queremos estar buscando distracciones, estamos buscando aquello que me permita no estar conmigo. Subo al automóvil, prendo el radio, o sea, por favor, no quiero tener contacto conmigo, porque tener contacto conmigo es ese sometimiento a esa voz cruel, ¿no? Esa voz ruin, a toda esa serie de expectativas que nos pone el super yo, ¿no? Entonces creo que por ahí va una parte importante del miedo a la soledad. Sí, esto me hizo recordar una persona que decía en consulta, es que estas ideas me matan, ¿no? Y es bien interesante el escuchar ese tipo de cosas, porque de alguna manera tiene que ver con esto que estás diciendo, ¿no? O sea, este super yo que está ahí, estas voces que están ahí, que no te permiten estar en paz, que están dando vueltas, que están continuamente elaborando una tras otra, complementando cosas, ¿no, Mauricio? Claro, y bueno, creo que esto es un problema que trabaja Freud, por supuesto trabaja Lacan, y bueno, tratemos de hablarlo de la manera más coloquial posible. Implica esto que decía José y que es fundamental, es la peor de las soledades, no es a veces no tener a alguien, sino el discurso que me acompaña. Esos discursos que todos tenemos en nuestra cabeza, meditar incluso implica ese tratar de silenciar esos discursos, y a veces esos discursos son terribles, porque en realidad nosotros nos constituimos en buena medida a través de identificación con los otros. ¿Y qué estamos incorporando en esa identificación? Pues a veces cosas muy buenas, a veces cosas no tan buenas y a veces abiertamente cuestiones muy complejas. Entonces, ¿qué
está ahí? ¿Qué discurso está ahí acompañándonos? Muchas veces en realidad la peor soledad no es no tener a alguien, sino qué discurso me acompaña. Hay algunos que son terribles, que prácticamente nos atacan, nos lastiman y no están en ningún otro lado, sino que, digamos, si me permiten decirlo así, están dentro de nosotros. Esa es la peor de todas las soledades. A eso agreguemos lo que de alguna forma creo que ha implicado todo este mundo tecnológico. Y bueno, vemos cada vez jóvenes conectándose a un mundo que no tenemos ni idea, los que estamos alrededor, que están viendo en ese dispositivo. Y también como una forma de acallar esos discursos interiores, ¿no? Uh-huh. Ese discurso que me acompaña, que es terrible esto de lo que estás hablando, y de pronto lo vinculo con esto que mencionaba al principio, de estas personas que llegan a consulta, por ejemplo, no pudiendo o tratando de enderezar lo que hay alrededor, como generando que el entorno tenga un discurso más amable, que no está siendo amable, que está siendo muy hostil, pero que no se deshacen de esa hostilidad del entorno. Y hablando de estos discursos internos, ¿qué representa eso, no? O sea, ¿cómo estará el discurso interno? Que prefiero la hostilidad que tengo a mi alrededor, pensando que la puedo corregir, antes que enfrentarme con lo que verdaderamente yo pueda estar como solito en mi alma, ¿no? Pues sí, el tema es cuando estás solito y tú, y esa alma es un, ahora sí que fíjate, jugando con las palabras, tu alma es una desalmada, ¿no? Es un alma desalmada. Entonces, pues eso es terrible, pero tristemente sí, así es. Porque, fíjate, es interesante, si hubiera una persona a la que tú odiaras mucho y te atrevieras a decirle todo lo más ruin y lo más soez que fueras capaz de decirle, jamás sería del tamaño de lo que te dices a ti mismo. O sea, el superyo siempre es aún más feroz que todo ese tipo de cosas. Porque eso es algo que Freud pensaba, ¿no? Que este superyo se inscribía a partir de la conciencia moral, y Lacan lo que nos advierte es que se sirve de la conciencia moral para destruirnos. O sea, no es una inscripción de eso, sino es un uso de eso para hacernos daño. Entonces, si algo de lo que carece el superyo es de conciencia moral, o sea, no tiene eso, no está regido bajo ese principio. Ojalá fuera así, pero no, tristemente no lo es, ¿no? Entonces, esa parte de que me parece, pues, otra vez, como siempre los estamos como combinando aquí, es a que veamos que las cosas son así. Pero entonces ahora nos toca a nosotros qué hacemos con eso. Uh-huh. Y sí se puede hacer mucho con eso. O sea, no podemos, no necesariamente tenemos que estar como lo que dice Mauricio, y que además es absolutamente cierto, que por esto estas horas de consumo de juegos y de cosas y de demás, tiene que ver con tratar de acallar, de distraernos de esa ferocidad con la que estamos, y entonces todo aquello que sea un divertimento, pues lo compramos rápidamente. Pero podemos hacer muchas cosas. Podemos dejar de ser tan feroces con nosotros mismos. Hay mucho que se puede hacer, pero sí sabiendo que lo estamos haciendo. Y desde luego hay muchas ofertas y propuestas, ¿no? El budismo ofrece un camino que para mí es paradojal, porque, digamos, busca ese silencio, pero sometiéndote al superyo. O sea, como decir, ok, imperativo de goce, no, me someto a ti. Ya no voy a desear nada. No va a haber deseo, no va a haber anhelo, no va a haber nada. Y entonces, frente a esas circunstancias, vemos todos estos grupos de monjes que han muerto de inanición, y que después son premiados, porque piensan que es un estado elevado de la conciencia, y los forran en algunos budas de oro, ¿no? Que son así, como esos son los premios. Y esta parte, digamos, más cerca del taoísmo, que es esta parte de luchar con el deseo, ¿no? Con tropezarnos, pero aprendiendo. Estar en el camino. ¿Qué hacemos con lo que hicieron de nosotros? O sea, enfrentarlo, caminarlo, y sí se puede. O sea, para la gente que nos está viendo, que sepan que sí se puede. Nada más, el camino es fácil, ¿no? Y de hecho esta dificultad
que estás invocando ahora, creo que es importante que la pongamos en la mesa, porque cuando estamos hablando de esa ferocidad superyoica, pareciera ser que nosotros nos damos cuenta de esa ferocidad así conscientemente, como que lo tenemos claro. Y subsumidos en medio de tantos discursos positivistas, optimistas y cosas en ese sentido, en el que además muchísima gente se involucra y entonces se cuenta el cuento de que ya todo está bien y entonces todos adelante, no se dan cuenta que esos discursos feroces que están ahí sobre ellos, siguen sobre ellos, no importando que estés diciendo que tú te quieres mucho o ese tipo de cosas. O sea, esa ferocidad a veces es todavía peor, ¿no? Porque entonces además te cuentas el cuento de que tienes que estar bien porque tienes todo para estar bien. Entonces hay algo ahí interno que ojalá fuera como el angelito bueno y el angelito malo, que los distinguimos fácilmente, pero no pueden ser distinguidos de esa manera tan fácil, ¿no? Es importantísimo desde mi perspectiva este asunto. José utilizaba una imagen plástica muy vívida, me atrevo a decir, ¿no? Es un diablito y ese lo podemos identificar y podemos decir hay que tomar distancia de eso, pero resulta que el angelito, si simplemente le hacemos un poquito así, aparecen los cuernitos. Eso es el que a veces es el más complicado, porque se mete debajo de estos discursos. Exacto. Quien sostiene la diadema son los cuernitos, ¿no? Entonces, lo que ocurre ahí es que estos discursos en donde prácticamente si no eres feliz es porque alguna incompetencia tienes, te podrás dar cuenta que es la ferocidad de este discurso aparentemente tan bueno, ¿no? Tan positivo y que en realidad conlleva que eso que aparentemente es muy bueno y que lo identificamos como muy bueno se transforma en algo terrorífico posteriormente y que prácticamente te acusa o te autoacusas de una incapacidad para ser feliz cuando en realidad tiene que ver con otro tipo de pretensiones que más bien remiten a una cuestión social. Entonces, parte de lo que se puede hacer es que identifiquemos que muchas veces esos buenos discursos en realidad están sostenidos por cuernitos, si me permiten, siguiendo esta imagen plástica, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y hay que trabajar ese tipo de cuestiones, porque de verdad son muchas veces aniquilantes, ¿no? Aniquilantes, tal cual. Pues sí que son aniquilantes. Entonces, en ese orden de ideas, creo que estaría bien que nos pusiéramos a pensar en que cuando estamos en soledad, y esa soledad es abrumadora, esa soledad es desesperante, esa soledad nos desgarra, hay muchas preguntas que hacernos respecto de esos discursos del diablo, ya sea disfrazado de diablo, disfrazado de ángel, pero que está ahí sometiéndonos, que está ahí atormentándonos, y que es importante pues comenzar a preguntarnos respecto de eso, ¿no? Para que entonces el solito y mi alma no sea con un alma desalmada, sino con la posibilidad de encontrarnos en poder estar con nosotros, poder disfrutarnos, poder no tener esos discursos tan agresivos y también poder disfrutar de estar con los otros y en ese sentido poder generar vínculos mucho más virtuosos con los demás, porque entonces, bueno, si yo estoy bien conmigo, entonces estaré promoviendo la posibilidad de que con mi entorno también pueda hacer lo mismo, ¿no? Y que esta soledad, o sea, es posible, y que es posible acallar esas voces. Por ejemplo, si estamos escuchando música, esto que decía Mauricio, si queremos de alguna forma algún tipo de reflexión que puede ser meditación, o puede ser algo así como para tratar de acallar esas voces, puede ser en la creación, cuando estamos leyendo algo que verdaderamente nos apasiona, cuando estamos oyendo música, cuando estamos viendo una película que nos concierne, que estamos ahí, cuando estamos como turistas en todo, no sale, siempre está ahí las voces todo el tiempo atropellándonos, ¿no? Entonces tenemos que estar concernidos. Eso es lo que decía precisamente Lacan, o sea, aquello de la proximidad con estar concernidos se llama deseo. Entonces, próximo al deseo, pues lo que sucede es que esas voces se acallan y es donde somos, ¿no? Claro. Pues bueno, pues la invitación para todos ustedes, para que si hay esas voces atormentadoras, busquemos otro tipo de opciones y que nos preguntemos otro tipo de cosas. Que tengan una linda tarde. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, José. Gracias. Por aquí nos encontramos en la siguiente cápsula.